Buenas tardes. Hoy iniciamos una nueva edición, la tercera, de los encuentros literarios en la Biblioteca de Asturias, que llamamos Palabra Viva. Si en la primera edición de Palabra Viva quisimos dibujar un mapa de la pulsión y la pasión existente en la literatura asturiana a través de los distintos géneros, la poesía, la narrativa, la literatura infantil y juvenil, el cómic y la literatura fantástica, tanto en asturiano como en castellano. Y en la segunda edición nos anduvimos un poco por los márgenes con las ilustraciones, tocamos géneros híbridos como los aforismos e incluso indagamos en las relaciones entre la historia, el periodismo y el cine con la literatura. En esta tercera edición nos centraremos más en releer sobre todo a autoras importantes para la literatura en castellano y en asturiano. Además, tocaremos temas que atraviesan la literatura, como la maternidad, la muerte, el erotismo, o otros que se mezclan e influyen en la literatura, como la música y en concreto el jazz. Este año cambiamos un poco la manera de hacer estos encuentros y en vez de que tenga una periodicidad quincenal, los agrupamos y son semanales y bueno, pues empezamos hoy con el primer encuentro y terminaremos el 23 de mayo, o sea que se concentran en abril y en mayo. Entre las relecturas de las autoras que os comentaba antes, hoy comenzamos con María Teresa González, escritora autodidacta y obrera asturiana, que a través de la poesía, sobre todo, refleja sus intereses personales y políticos. Para hablarnos y recordarnos a María Teresa González, tenemos aquí con nosotros a Marta Mori. Marta Mori es profesora, historiadora de la literatura, crítica literaria, escritora y traductora. Miembro de número de la Academia de la Lingua Asturiana. Ha publicado en asturiano los poemarios Pórtico, Premio Teodoro Cuesta 2002, El tiempo de la espera, Premio Teodoro Cuesta Esaeco con Ángelu Gutiérrez Morán 2004, La Alcordanza, La mia voz, Premio Joan María Acebal 2010, Orfandad y Los carreros del tiempo, Premio Joan María Acebal 2022. Además de un libro de relatos, historias familiares y un volumen de ensayos que se titula Notes de literatura asturiana. En 2023 coordinó las publicaciones dedicadas al escritor asturiano Xosé Volado con motivo de la Setmana de les Lletres Asturianes, Palabres Blanques y Xosé Volado Fálame Duce. De su labor como traductora destacan las versiones al asturiano de El cementerio marín, de Paul Valéry, y la novela Cacofonía, de Ken Bugul. Es directora también de la revista Literatura. Pero antes de escuchar a Marta, me gustaría que disfrutáramos de uno de los relatos de María Teresa González, de uno de los más sorprendentes e intrigantes. Permitidme que os lea La casa, el relato que da nombre a esta colección de relatos que se titula La casa y otros cuentos. Les tres formábamos un conjunto raro. Balbina, la casa y yo. Asemellábamos figures d'otra dómina, muñeques de porcelana que los bezos tiven ayerciando, rostros desdibuixados pola povisa que ensamás se cansaba. Siempre dentro de aquel escaparate, d'aquella cadarma d'una sola planta llevantada con un sólido material que güey ya ni siquiera existe. Nes ventanes, tal lo que nos abellucaben los visiellos, nos que podía verse a poco cun se fixare, el colar de les hores,
l'amortecer del tiempo, porque fasta él se deseó atrapar naquella telaraña de aburrimiento y solitud. Nin siquier él, que tolo frañe col so paso d'olvido, fue pa deseanos nunca. Cuando aporté a aquella casa tenía 25 años, pero ya no me quedaban ilusiones. Namai, una máquina de escribir, hacía traballos en casa pa una editorial. Una maleta en llena trapos y 4 perres sacáis con la venta de la casa que los míos pas me deixaren al morrer. Y era un día cualisquiera de octubre, y el sol baxu dejaba caer los sos ingrientes colores peles picorotes de los árboles, que en tobía alitaben y facían sirigoncies contra los cristales de les cases, xuntes en filera a cada llau de la cai, cases de planta baxa, con un retal de xardín per delantre. Abrióme la puerta Balbina, con la sonrisa amable y los modos eles. Enseñóme el cuarto, lo mesmo que agora, porque cuando nos conocimos, Balbina ya era tan vieja como agora, aunque namai mos lleváremos 12 años. Pero non to quedó como estaba. Afuera, el progreso, a grandes reblagos, fue camudando les cosas, y un día, en sin darnos cuenta, atalantamos que el barrio espaeciere. Y la nuestra casa alcontróse con los costazos primíos entre 2 edificios de 10 plantes, con modernos ascensores y rellumantes escaparates de cristal, onde les lluces pesiaes entre enormes cartelones non saben damburar. La xente esmuiciase con priesa pela cae, o entreteníase pente el fumo de los cafés en cualesquier charla o alderique. Cuando Balbina y yo pescanciamos este fecho, tenían pasado otros 25 años, y el espello, con una sonrisa de burlla, amuesonos los nicios, apinaos, sol rostro. Los bezos tapecíos detrás de les pallabres diches nel mesmo tono, asemellaes unes a otros, en sin sobresaltos, y el nuestro desamor que curiábemos con aspirina desyeída en medio vaso d'agua, cuando se tornaba en dolor. Daqué más fue a xuntarse a este desconcierto que ya mos amalgamaba, a este camudar cotidiano y ayoriante que mos deixare desconcertaes y col coral en lleno pálpito. Rufo apareció per casa casi como yo, con una maletuca y una carta empobinada a Balbina, donde se explicaba que los pas morrieren nun accidente, y enviábelo allí al nun atopar parientes más allegados. Por lo visto, ya era nieto de la su hermana, cuanta ya desaparecida. Aquel nuevo alitar escomencipió a enllenarlo todo. Les parés, la casa, el sol calillar diferente, posaba ecos de cancio en aquel suelo de madera roído, esblanquiñao a fuerza de resfregones y yesía. Pasos curtios, tímidos, a lo primero, dempués más confiados, hasta que un día principiamos a sentir lesos carrenderes. Aquel niño de 15 años, con los huellos grandes y fisgones del color de la miel, presos nun rostro cuasi infantil, nidio y fresco, vino a tracamundianos los bezos, a esfronar el nuestro orden, volteándolo pates arriba. Paso ente paso, fuimos faciendo y un sitio na nuestra vida, na nuestra casa. Afallámosli un cuarto nel sollau, y en sin darnos cuenta desdexamos la nuestra sera pantamar a discutir que si el color de les cortines, que si la chaqueta de este mou o del otro. La cosa fue que mientras Rufo crecía, esposigaba y deprendía a Balbina y yo, y éramos como 2 furacanes amorisiegos, conteníos toda la vida, que de sópitu vertieren toda la tenrura y todo el amor que aportaban dentro a fargataes, hasta el punto de tornarnos 2 rivales en griesca, 2 cadarmes que se disputaban la feutu d'aquel rapaz que de mou impescanciable fue camudándose en un home, que mos afalaga y mos apaciguaba a les 2 entemimos, bellures, sirigoncies, zalameríes, hasta facenos firmar una tregua que ya sabíamos inútil. Pero el tiempo arremetió otra vegada en contra nos,
e de refundión pasaren outros cuantos años e el rapaz, agora ya un paisano, ten unha carrera e dignos que lle ofertearen un proxecto para traballar con unos arquitectos en Barcelona. Va a colar dientro 10 días e quiere consolanos de lo que pa nós lle inconsolable. Estamos xuntos los tres per postrer vegada. El café enceso sola mesa, desde esa al aire filtralles de fumo. Rufo tamurnio. Pero a Balbina e a min non nos queda ya más pa llorar. Namai, una sele y dulce resolución vas pardiéndose pelos nuestros huellos cansados. Con pallabres, melgueres, afalámoslo a que fine el café en antes de colar, porque nosotres, al fin y a la postre, somos les dueñes del so destino. Cuando traseron el cuerpo en sin hálito del aeropuerto, un médico y la policía dixéronnos que fuere un ataque al corazón. Viéronnos tan vielles que non sabían que decinos. Los probes, para facer más ele la anuncia. Yo paso el entierro. Del modo más natural, ofertamos el último rezo en el cementerio. El cabero llar donde lo atoparíamos siempre que quiséramos. Mesmamente la poca xente que mos conocía compadecíase de aquellos dos cadarmes tan vielles, de rostro amorosao e cuasi asustadizo. Al cruciar la calle, enseñé a Balbina, aquel niño de huellos de miel, todo zarapastroso, que pedía limosna na otra esquina de la nuestra casa, junto a los grandes almacenes. Balbina asintió con una sonrisa alegre, donde volvía a remanecer la ilusión, y les dos, collés del brazo, empobinamos en sin priesa al cuentro. Gracias. Y un cuento estupendo de María Teresa González. Bueno, voy a ir a una conferencia, dame no sé qué, y era una conferencia con poca xente, igual era máis interesante falar sobre la poeta, pero bueno, y una poeta que morrió va muchos años, de manera que yo creo que sí que es necesario revisarla su biografía y en muchos casos pues darla a conocer. Dice el poeta Joan Margarit en el prólogo del volumen bilingüe, donde axuntó los poemarios Estación de Francia y Joana, llegué tarde a mi tiempo. Hay personas, entre las que me incluyo, que vivimos despacio, damos muchas vueltas a todo, tardamos en esprosigar, y en esta época de innovación tecnológica arrolladora, muchas veces tenemos la sensación de que estamos llegando tarde al conocimiento, a la comprensión y mesmo a la acción. Otros, en cambio, van adelantados. Y el caso de la escritora María Teresa González, Tere González, de la que voy a falar aquí. Nos 45 años que vivió, foi un modelo de creatividad, coraje, compromiso y resistencia, en el doble sentido de la palabra. Teresa González nació en 1950 en Tremañes, en el concello de Xixón. Perdón, y es que tengo este problema de tos que a ver si soy a dominar. En Tremañes, decía, un barrio obrero de la zona oeste de Xixón. Un barrio que de resultas del crecimiento industrial de la ciudad, en pocos años pasó de ser una parroquia rural a estar ocupado por un poblado obrero, más un número nada despreciable de chaboles. Bueno, el cuento que acaba de leer Ana, yo creo que puede estar inspirado en lo que pasó en ese barrio donde había una axuntanza de caseríes, casuques pequeñines, y empezaron a construirse torres, ¿no?, y poblados obreros. En este ambiente semiurbano tan característico de la estalla central de Asturias transcurre la infancia de ella que evoca en este poema. Devolveime la muñeca de trapo de les coletes roxes, donde se colingaden les tintes de collores y los yazos. Devolveime aquel collacio de papos colloraos, huellos de miel, guedelles de panolla,
que xogaba comigo sola escoba a facer de xinete enmascarao, e aquel cabás que hiera de maera, el mandilón de cuadros, los borrones azules de la tinta. Devolveime aquel puente que cruzaba con priesa pa la escuela e aquel río. E si non, encerraime pan xamás neste cuarto escuro de los sueños. Cuando tenía 13 años, murió la madre. Tere tiene que dejar la escuela para atender al padre y a los hermanos. Esta pérdida marca la su personalidad de manera muy fonda, como vamos a ver después. Un de los primeros poemas que publicó en los años 80 y esta Memoria de mi mamá, que, acordes col crítico Xosé Volado, muestra la capacidad de la autora en una escritura que todavía es incipiente para transmitir con palabras cotidianas y a imágenes sencillas la fuerza del recuerdo. Y es un poema todavía un poco primerizo, pero a mí por lo menos emocioname muchísimo por el tema que toca, o sea, imaginar lo que es quedar huérfana a los 13 años. Fuiste quedando quieta como una nube sin el soplín del aire. Colaste sele, lo mesmo que vivieres, sin el marmullo de queixes o lamentos. Pasaste a ser un rostro imaginado, endolcao na mezclienda de los sueños, al vellume alloñao de la noche. Quedástete, afitada en el coral, esnizándote sele, sin ruxío, talo que el sable de un reloj que en xamasa para. Y camenté pa mí qué raro yera que la alborada corriera como siempre, espardida ante los praos, entre les sebes, oyer a les más tres de los neños, a la mujer que merca les sardines, al ruxir de la vida cotidiana. Namai, la calle de los huertos, notó la ausencia. Atristalló la tierra, quedó muda la fonte, afogada de escayos y de ortigues. Espolletó el barrial, onde antes creciera la rosa, y enllenóse de mofu la fesoria y el tiempo de povisa. Naide te echó de menos, ya lo ves, nada más lo que ñaciere a la solombra amante del tu cuerpo. A los 17 años, después de morrer el pa, Tere entra a traballar na fábrica de material eléctrico Cradi. Empieza de aprendiza y pronto asciende a especialista de montaje. Toca y vivir los duros conflictos laborales que deben acabar con el zarro de la empresa, donde participa de manera muy activa. Bueno, esta es una etapa de la su vida que, por lo que yo falé con Lome, con Vicente García Oliva, fue especialmente dura. Fueron unos conflictos laborales tremendos que se desarrollaron en plena reconversión en una empresa donde eran todo mujeres, lo cual implicaba, bueno, pues igual todavía un trato peor que el que podían recibir, por poner un caso, los mineros. Y ella acabó verdaderamente quemada después de esto. Entonces, hacia 1984, cuando los problemas eran más graves, empieza a escribir. Según ella, para non glayar. Y es uno de los pocos ejemplos que tenemos en España de escritora obrera, lo que Juan Marsé, que también lo era, describió como el espécimen más buscado en el panorama literario español. Un comentario que echa de ver el clasismo que afectaba a la literatura en un país donde en 1950, el año de nacencia de Teresa González, según cifras oficiales, que yo creo que son a la baja, la tasa de analfabetismo ya era todavía del 17%, aunque hay motivos para suponer que ya era mucho más grande. Tere ya era una mujer que tenía muy clara la su identidad de clase. El primer poema que publicó, con una escritura todavía elemental pero llena de fuerza, ye un homenaje a les compañeres, mujeres trabajadores, peones de la fame, como les llama, que la patronal, aprovechando la necesidad, estaba enfrentando entre ellas. Esta fue la parte más dura del conflicto,
que empezaron a ofrecer indemnizaciones, digamos, falando con ellos per separado, y en algunos casos pues consiguieron provocar una desunión que a ella y dolía mucho. Te escribo unos versos de este poema que se titula Nesta hora y que lleva una dedicatoria a vosotros, compañeros de trabajo de tantos años. Nesta hora en que el xelu acorripia les coraes, nesta hora onde el tastu y l'inxenio esanicien el cabero aliendo na llarga y afogante agonía, nesta hora na angustiosa griesca entre ser, persona o cosa, nesta hora de silencioso silencio, de cansao cansancio, de aborrío aborrecimiento, de vacío en lleno de vacíos, pienso en ti, muller, que non fueron a deixate ni el derecho de ser neña, nin esfrutaste el asombro de la mocedad. Pienso en ti, que te tracamundiaron los sueños pola valleta, l'arte pola ferramienta, a Beethoven pol chirriar de las máquinas. Sigue un poco en esta línea. Tere era una persona tremendamente inquieta y dolía la imposibilidad, la falta de posibilidad que tuvo de poder estudiar, porque a ella prestaba ahí todo, prestaba ahí el teatro, prestaba ahí la música clásica, la literatura, y ella ensayo, o sea, y era, pues eso, como decía antes, uno de los pocos ejemplos que tenemos de escritora obrera en un país donde los escritores pertenecen a la burguesía, ¿no? Siempre. Bueno, ahora podemos llamar clase media, de aquella a la burguesía. Tere, que desde 1971 estaba casada con Vicente García Oliva, participó con él desde el primer momento en el movimiento de recuperación del asturiano. Esto es una explicación que hay que dar para explicar, para justificar, justificar no, retiro, para explicar que Tere empezara a escribir porque tenía esa necesidad de expresión que después va a expresarse por otros calces, como la cerámica, el teatro, pero empieza a escribir y failo en asturiano. Y esto no es muy común. Pero ya que de aquella empezaba el movimiento de recuperación del asturiano. Y de aquella, pues por ejemplo, en 1976, faense unos cursos de asturiano en el antiguo Instituto Xovellanos, donde da clase Ana Cano, Sánchez Vicente, Arias, y ahí produce una aproximación de Tere González al asturiano y llega a concienciarse hasta el punto de que cuando decide escribir, decide que lo tiene que hacer en asturiano. Tere pertenecía desde la creación en 1975 a la asociación Concello Bable. Esta asociación, a la que se dedicó en 2023 la Semana de les Lletres Asturianes para conmemorar los 40 años desde la fundación, propuso dos medios fundamentales para difundir y dignificar el asturiano: la escolarización, y de ahí salió la famosa conseña Bable en les escueles, y la literatura, o como dijeran todos Sánchez Vicente, la receta y era escribir, escribir, escribir. La autora estaba, pues, integrada en un ambiente de xente que escribía en asturiano, empezando por Home García Oliva, que publica el primer rellato en 1976. Teresa González y un ejemplo más del vanguardismo, este fecho de escribir en asturiano y un ejemplo más del vanguardismo al que aludía a lo primero. Y una mujer casada muy nueva, madre, mujer trabajadora, también humilde, empieza de aprendiz a los 14 años, comprometida con los derechos laborales, consciente da fechu de la so condición de mujer obrera y asturianista. Y de fechu una de las poquísimas mujeres de la so generación que participaron en el surdimiento. El que sepa un poco de literatura asturiana, pues bueno, sabe que la literatura que se empieza a hacer de Magar el 78 aproximadamente y a lo largo de los años 80, pues faese por parte de un grupo de xente nació más o menos a partir de 1945 hasta 1960
que solemos llamar la primeira xeneración del Xurdimiento. Nesta primeira xeneración del Xurdimiento non hai máis muller que María Teresa González. Hai outra muller que ten el mesmo tempo, que é Concha Quintana, pero que en realidad incorporase a la escritura cuando ya estaban escribiendo Lourdes Álvarez, Xoán Bello, Berta Piñán, y escribe ya con ese otro estilo. Entonces, Teresa González foi pionera al escribir en asturiano en aquel momento. Estaba adelantándose nesto tamén al seu tiempo. E nesto tamén se adelanta unha escritora bilingüe, porque non renuncia al castellano. E, de fecho, gana un premio de literatura erótica, outra cosa que demuestra cierto atrevimiento, col título Con húmedos lamentos de Felino, que ganó el premio Cálamo en 1989. O sea que neste libro podemos encontrar la obra en asturiano, pero después también textos en castellano. A partir de 1984 empieza a publicar poesía en distintos medios. Bueno, puede decirse que empieza y non para. Lletres asturianes, sí, escribía muchísimo. Lletres asturianes, literatura, El Comercio, La Nueva España. Gana premios literarios como el que acabo de mentar, el concurso de poesía de Comisiones Obreras de Asturias, el Fortuna Balnearia del Ateneu Obrero de Xixón, el concurso de poesía en Bable del Centro Territorial de Radio Televisión Española, el premio Bustardiejo de Poesía en castellano, donde consigue un accesit. En 1987 publica el primer poemario, Collacio de la Noche, y al otro año Xosé Volado, que era el crítico literario por excelencia, el termómetro, digamos, de la literatura asturiana, inclúyela na Antoloxía Poética del Resurdimiento, unha obra que recopila poemas de autores que güey se consideran canónicos na poesía asturiana. Xoán Xosé Sánchez Vicente, Berta Piñán, Lourdes Álvarez, Xoán Bello, Antón García, Roberto González Quevedo. Todo ello, failo, Tere, a la vez que se sigue formando. Después de quedar al paro, faise auxiliar de clínica y entra a traballar nel xulgao de protección de menores. Y después pasa para el Centro de Atención a Minusválidos. Nestos dos puestos de traballo, por lo que cuenten, implicóse muchísimo con la sensibilidad tan especial que tenía ella. Digamos que el traballar en protección de menores llevóla a empezar a montar extraescolares con esos neños y esas neñas y facer, por exemplo, teatro con ellos el fin de semana. Bueno, parece que estoy facendo un panexírico dunha santa, pero non é el caso. Yo creo que tamén hai que entender que son los años 70, principios de los 80, que é unha época de, bueno, y era la época de la transición y el compromiso de la clase trabajadora y era mucho más grande que ahora, ¿no? Y la implicación, por ejemplo, de estoy viendo profesorado entre la gente presente, el compromiso que tenían los maestros y las maestras de aquella y era tremendo, ¿no? O sea, y era un tiempo de renovación pedagógica y son cosas que hoy nos resultan un poco impensables, ¿no? Ese nivel de implicación. La poesía de Tere González inxértase formalmente y en contenido una corriente dominante de aquella na poesía española, la llamada poesía de la experiencia. De esta época y el poema que escribió Alciu Mauro, posterior nun año o dos a Collacio de la Noche, que se publicó después de la su muerte. Tengo que decir de este poema que Volado subrayó lo especial que tenía el escribir un poema al fiu, porque realmente non se escribía daquella sobre el fecho de ser madre o padre, y si se escribía sobre la maternidad y era todavía mucho peor, porque ya era una cosa que se consideraba terriblemente cursi, y es todo lo contrario de lo que está pasando ahora, donde se valora la literatura más testimonial, la familia como tema literario o las experiencias más femeninas como la maternidad. Entonces, bueno, esto puede hacerlo una persona como ella que no tenía miedo a lo que pensaran de lo que escribía. Nos cantos escuros de los cuentos. Non encontré los nicios de la tu fantasía,
nes constelaciones ande fui. Pero tú adormecíes quieto, y la noche, aroñando el tu rostro, quiso quedar contigo en sin memoria. ¿Pero onde se esmucieron los tos mieos? ¿Onde los duendes? ¿Onde? ¿En qué tres luz del sueño surden agullones al miel de los tos huellos? Agora, pequeña y la rede que te amarra al brazo yechoso de la yuna, al somanto que tapia alboreceres candes, y a los tos xuegos que ya non se calecen al mor de los misterios. Pero sé que na puerta entreabierta del machín asomarase el tiempo de los turbolinos, y otra vegada, con huellos infantiles, atoparás la ayer nos cantos escuros de los cuentos. Bueno, y un poema guapísimo para todas las personas que nos presta lo que es el fomento de la lectura con niños y niñas, ¿no? O sea, cómo se pasa de la madre contando los cuentos a la lectura autónoma de los cuentos y ese mundo increíble que se abre en ese momento. Tere muéstrase libre y original al tratar el tema de la maternidad, al que se tenía como un tema sentimental, y de hecho, cuando se escribía sobre ello, tratábase de manera muy sentimental y que por ello estaba muy desprestigiado, hasta que la escritura contemporánea de las mujeres no lo dignifica. Pero el tema que ocupa la mayor parte de la obra poética non é este, usándole sus palabras, y é el amor y el desamor. Un tema que podía parecer tópico, pero que na súa pluma non lo é por la naturalidad y la pasión con la que se refiere da vezu al deseo y al placer sexual, y non hai que escaecer que ganó un premio de literatura erótica. Este que va de reu é un de los poemas que Volado incluyó na antología poética del Surgimiento, que después sacó en el primer poemario Collacio de la Noche. Non é propiamente un poema erótico, pero sí, digamos que hai unha libertad a la hora de falar del deseo. Estoy bien agora, mientras la muga ruxe y faluca es contra el suelo y nos cristales, y el cuerpo en todavía húmedo de amor, envuelto en una bata. Dixísteme hasta llueu y soplástime pel aire un beso. Quiciabes ye la tarde que ta rara, o este quieto silencio danzando na miña casa, que camiento, que si un día non volvieres, saborgaría un tasto más amargo que este café que afuma nesta taza. El apasionamiento de esta declaración contrasta con los numerosos poemas donde se traten temas como la incomunicación y el sentimiento de soledad en parella, les dudes y un final que a veces parece que satisfa, pero que después nunca acaba de llegar. Los libros de poesía que Tere González escribió en asturiano, Collacio de la Noche en 1987, Ochobre en 1989 y Heliocentro en 1993, configuran una especie de crónica amorosa, donde se puede adivinar la ansiedad de la huérfana que espera, sin lograrlo, rellenar los vacíos afectivos a través de la relación de pareja. La soledad que gobierna el universo afectivo de la poeta cólase peles fiendes del amor y da cuando apodera, como se puede ver en estos versos. Amiéstate la noche a los tus míos, siempre ella, esperando del sueño la derrota de los melgueros párpagos que se entornen vacíos. Solitud de paredes donde les nidies sábanes tornándose enemigues, recuellen la to inercia, la to asustada carne que naufraga, foriata, nel océano de seda, onde non vilten manes que talgamen, separando de ti el sonombriego abrazo de la nada. Quería leer otro poema también de amor. Este escollílo realmente porque, bueno, yo, la mi teoría psicocrítica de que nesa obsesión, nesa ambivalencia
de la relación y nesa vuelta continua al tema del desamor, yo creo que hai reflexase el universo afectivo de ella que estaba marcado, ¿no?, por la perda de la madre. Pero tienen poemas que son, digamos, bueno, más claramente poemas de desamor. Este está escrito probablemente en un momento en que ella ya sabía que estaba enferma. Quiero-te agora y quísete siempre. Puedo pescanciar al tiempo que la noche de raso prieto es nada inevitable al rodio la memoria noctámbula y soyerte. Quiérete, inaparable entre los sueños, sapozaos no hiello de la historia que aburre, repetida, na yoca velea de los llavios. Quiérete agora y selo, pente el fosco silencio destes puertes que non soy papesillate, nel súbito viaxe de milenta orpinos, corriendo cai abaixo visorderos, amestando a la brea la curtia brevedad d'otra solombra que se mantoxa inútil. Quiérote na pubisa que desdexa el recuerdo cuando asela, nel inicio agrisao que matagó esos huellos, onde ya non me guardes, nin me quedo. La poesía de Teresa González trata de manera recurrente otros temas como la angustia existencial, la alienación, la mar, que unas veces aparece como materia de símiles y metáforas y otras ya la realidad representada. Quería leer también un poema muy cortín sobre la mar, porque hay una cosa que se repite mucho en la poesía de ella, que es que tiene poemas, por ejemplo, que donde el escenario y la playa, o sea, poemas donde se retrata ese paisaje marín, pero sobre todo, a ver si no lo encuentro, que es lo que pasa en estos casos siempre, ¿no? Lo que aparece mucho también es la mar, como una poesía de Emilio Ureta, como un soporte de las metáforas y de los símiles, muchas veces, ¿no? Esa mar de la mio inseguranza, cuando acute al tresvel de la yercia, fala y xuega con la frañida rama de los mieos, y apúrreme la soburllona risa na resaca. La mar de la mio inseguranza, y muy guapo. No sé, ni tampoco voy a preguntar en qué momento tuvo noticia Tere de la enfermedad que iba a acabar de manera temprana con la su vida, pero al leerla, da cuando, da la impresión de que algo presentía, o mesmamente hay poemas donde da la impresión de que ya lo sabía. En realidad fue la suya una vida marcada por las muertes sucesivas de la madre, del padre, endolcada en el miedo a la acabación, que contó non evita no mar, sino que encara con valentía. Tiene este poema, por ejemplo, que se titula Muerte. Cuando acuta esa noche en sin alboreceres, apúrreme el cabero olor de la mimosa, junto al pulsar prestoso de la tierra calienda, y sema a los míos pies, aunque non sientan el batir calecío de todos los ochobres que vendrán. Voy a falar agora de Teresa González como narradora. Tarda bastante en incorporarse a la narrativa. Como muchos autores de la época, cultiven de manera preferente la poesía. Y es lo que pasa con Joan Bello, y es lo que pasa con Berta Piñán, y lleguen pocoñín a poco a la narrativa. En esto yo creo que hay una diferencia con los autores del primer surgimiento, de los primeros momentos, que seguramente porque se convocaban muchos concursos de cuentos, el concurso por ejemplo del Instituto de Sama, pues para animar a lo que es la escritura en asturiano, pues son preferentemente narradores. En 1987, respondiendo a la llamada que se fai primero dende Concello Bable y más tarde dende la Academia de la Lingua, encamentando a escribir narrativa en asturiano, Teresa González empieza a escribir cuentos.
Gana de ellos concursos como el de la tertulia cultural El Garrapiello o el Juan Muñiz a Pico, que convoca comisiones obreras. En 1994 publica a propuesta de Ediciones Trave La Casa y otros cuentos, que es el libro que usó Ana antes, sí, para leer La Casa. Y es el primer libro de narrativa non infantil o juvenil que publica una mujer del surdimiento. O sea, primero de ella solamente publicara narrativa en el siglo XX, quiero decir, porque ya sabemos que tenemos dos autores en el siglo XIX, Enriqueta González Rubín y Matilde de Soigny, pero narrativa en el siglo XX escribiera la María Josefa Canellada con el famoso Rellato Montesín. Ese mismo año, en 1987, recuerdo, aparece incluida una antología del cuento asturiano contemporáneo que se titula Mujeres que cuenten. En 1995, después de una larga enfermedad, muere en Xixón, dejando sin editar de ellos cuentos más. En 2008 dedícase la Semana de les Lletres Asturianes, que la consagra como una autora imprescindible. El lenguaje y el universo narrativos de Teresa González, como señala Antón García, caltiénense cerca de la escritura poética. No porque los textos se resuelvan con recursos líricos o porque se dé al caso de que aflore una emotividad extrema, sino porque hay una depuración lingüística continua. O sea, Teresa González escribe prosa como se escribe la poesía, corrigiendo, depurando, mirando por el ritmo. O sea, que resulta, aunque sea, como se acaba de ver en el cuento que lleva Ana, una prosa con argumento, muchas veces resulta muy poética. Sí. La condensación de la trama también fae que da cuando los relatos algamen cualidades simbólicas, como nesti, que voy a leer para poner el ramo a esta exposición, que voy a leer muy fragmentado, porque seleccioné lo justo y necesario para que se viera el símbolo que ella quiere representar. Titúlase L'último Asturcón, y es, bueno, pues importante recordar que es un libro, un cuento de los años 90, que es el momento en que exposiga el nacionalismo asturiano. Todo era sombra aquella noche. La lluna, a la vellugo espeso de las nubes, oía impotente como aquellas pezuñas tarasaban la tierra al su paso. Arremetían en sinllentes, más y más cada vuelta, esfelpellando piedras y cotolles, frañendo rames, desfaciendo fuelles, asolellando un puxo de fiera voluntad. Pero el cansancio ya era más fuerte, y paso de paso, el rugir de aquel trote iba tornándose más sele, más pequeño, bajo aquella total ausencia de estrellas. L'último Asturcón dejó de correr. Todo él aparecía como una masa sopelexada, agitada. El sudo, amestado con la nuga, bañaba el yombo y los costazos, esnidiábase pente el sopelo, adientrábase en el argañoso pellejo que cubría los huesos. El esfuerzo principiaba a tomar un calter inútil. Las posibilidades de fuxida amenguaban con el tiempo. Achisbó al su alrededor. Bajo esos pates espurríase un desfiladero, pedregoso y cortante, más amenazador por aquella escosa llume. Quedó quieto y aguzó las orellas. Zuzañados por un grupo de homes, el rinchar de los caballos y los ladrillos de los perros sonaban cada vegada más cerca. A lo largo de los costazos, la cadarma inútil de los rifles deixábase caer. Lesos boques tan prietes como la mesma escuridad apuntaban hasta el negro bandullo de las nubes, donde el agua remanecía en sin traces a parar. Y entre les cares, amoratadas por les horas al ventestate, dibuixábase una ira sin llendes. De su truco deixó de llover, y un soplo d'aire amorosiego foi llevando les nubes pa otras llendes, y en un tiempo cuasi mágico rompió alborecer. Y era como si la ñatura alzó
ufiertarai una sorrisa d'aliendu. Los homes miraben pa lo alto aquel peñatu, les boques abiertes, ablucaos. Nun yeren pa pescanciar lo que los güeyos taben viendo, y un rinchar sonoru como en xamás oyeren fízolos enmudecer. Ellí, es contra aquel cielu encesu que españaba, como un dibuixu escuro de solombra, recortábase, pates en alto y levantada la tiesta, la griesca más tenaz y la voluntad más fiera, xuníes a la grupa del último Asturcón. Gracias. Bueno, fue un placer, yo creo, escuchar a Marta y escuchar también de alguna manera a María Teresa González. Ahora tenemos pues un tiempo para que podáis participar, si queréis, comentando cosas. Vamos a charlar un rato y espero que nada, estáis en vuestra casa, así que podemos charlar, no solo Marta y yo, sino vosotros y vosotras también. Vale, yo quería empezar por... a ver, María Teresa González era una escritora obrera, autodidacta. ¿Qué importancia crees que tiene esto para la literatura en general y en concreto para la asturiana? Bueno, a ver, los escritores obreros y obreres, yo creo que hay una asignatura pendiente en la literatura española que dio un inicio del atraso cultural y del clasismo de este país. En la época en que los hubo, por ejemplo, en los años 30, en otros países, aquí yo creo que la excepción fueron un grupín fundamentalmente de comunistas, algún socialista. Estoy pensando, por ejemplo, en crónicas que se escribieron después de la Revolución de Octubre, o sea, gente, bueno, pues que se animó a contarles sus experiencias y que en realidad eran autodidactes. Después de eso, en el franquismo hay una figura casi que inexistente, y cuando se pone de moda la literatura social, en los años 60 y 70, sí. Pues y por eso por lo que Juan Marce gasta esa broma de la especie más buscada en la literatura española, porque él, por ejemplo, en las novelas de él, ¿no? Estoy pensando en Últimas tardes con Teresa, retrata el mundo obrero porque lo conoce primera mano, pero claro, Carlos Barral y el resto de gente que sí, con la que contactó y eran todo lo contrario, y eran clase alta burguesía, bueno, catalana en algunos casos, que ya es más alta burguesía todavía que la de Madrid en ese momento. Entonces, bueno, yo doy mucho valor a este rasgo, parece muy interesante y parece además mucho más meritorio, sí, por parte de esta persona que se aproxima sin complejos a la escritura. También hay que decir que bueno, la efervescencia cultural y política de aquel momento ayudaba, claro, alrededor del asturiano y de otras cosas. ¿Qué importancia tiene para la literatura asturiana? Yo creo que dice mucho de la literatura asturiana en aquel momento, porque tenemos dos, no es solamente el caso de Tere González, tal caso de Andrés Solar, que si Tere González representa la obrera que escribe, Andrés Solar y el ganadero, el labrador que escribe, y él seguía trabajando en una casería en Deva, pero métese en Concello Bable y empieza a escribir cuentos y poesía. Entonces, eso dice muchas cosas. Dice que el asturiano ya es la lengua del pueblo, para empezar, y que por eso algunas personas se acerquen al asturiano, a la reivindicación del asturiano en ese momento, porque los más, yo diría que clarividentes, danse cuenta de que tienen la oportunidad de quitarse todos esos sanbenitos que ellos echaron encima de paletos, sí, por ser obreros y falantes asturianos
de pequeños. Y bueno, también da una idea de la apertura que había en aquel momento y las ganas que tenía la xente de escribir. Claro. Como é el mundo literario güey? Complicado, ¿no? Ya, no sé si sería posible, no sé qué pensáis, si sería posible una mujer o un hombre, bueno, pues sí, que... posible sí, porque por ejemplo... Sí, pero quizás no de la misma manera. Los actos de slam, por ejemplo, y la intención que se tiene. Sí, pero ahora que la educación, bueno, de una manera es más universal y que escribir, parece que puede escribir todo el mundo, incluso publicar, ya no es tan fácil decir una escritora obrera, un escritor obrero, ¿no? Porque ya tienen una educación mayor que la que podía tener María Teresa. Bueno, Ana, yo creo que lo que faltan son obreros que se consideren obreros. Y es la circunstancia fundamental que cambió. ¿Quién se considera clase obrera o clase trabajadora en estos momentos? Independientemente de que trabajes de fresador, de minero, etcétera, etcétera. O sea, no... esa identidad obrera perdióse. O sea, está muy en crisis. Hay 4 pensionistas por ahí en algunos partidos políticos y sindicatos que la lleven con orgullo, pero entre la mocedad está bastante desaparecida. Entonces, bueno, estamos viviendo estos tiempos supuestamente democráticos donde todo el mundo puede publicar porque te puedes autopublicar y porque las redes sociales permiten llegar a todos los sitios, pero cuidado porque yo también pienso que eso falsea bastante la... Sí, por supuesto, la calidad que el mundo, o sea, los círculos literarios hegemónicos siguen siendo muy cerrados. Sí, muy intelectuales. Sí, y universitarios. Eso. Y sigue siendo exactamente igual que en la generación del 27, muy común la figura del profesor o la profesora universitarios que escriben. Claro. Que ya dice mucho. En cuanto a mí me llama mucho la atención en cuanto a la poesía de María Teresa González, que decías que empezó siendo una poesía de la experiencia, como era normal en aquella época y tal, pero a mí me llama la atención la evolución rápida que tiene, porque incluso en sus primeros poemas ya se ve como unos brillos de calidad que no me parece tan fácil tampoco, ¿no? Para una persona... Bueno, vale, estaba metida en un círculo en donde la cultura se valoraba mucho, la escritura también, la música, bueno, de todo. Pero no sé hasta qué punto fue... Bueno, estaba metida en un círculo donde había mucha gente empezando a escribir, pero ella escribía mejor. Sí. Que muchos de ellos, realmente. Sí, estamos pensando en los escritores asturianos, ¿no? Claro. Ella sí dábase bien, tenía talento, tenía una inteligencia natural. Eso es lo que me decían. Una sensibilidad. Cuando yo hice este trabajo, a demanda de una asociación feminista, y en la presentación asistieron les compañeros de Cradi, que estaban emocionadísimas y decíanme que tenía una inteligencia natural impresionante. O sea, que con pocos estímulos, que los tenía, porque ya era la época, ella paraba pel Ateneu Obrero, pel Ateneu de la Calzada, o sea, tenía gente que ahí pasaba, toma, y este libro de García Lorca, este libro de Alberti. Pero después, yo creo que hay también un truco. Yo estoy convencida de que tuvo que tener mucha importancia en la evolución estilística y literaria la figura de Xosé Volado, que ya eran muy amigos y que fue el su mentor. Y más, la poesía de ella evoluciona de lo experiencial, no sé si existe la palabra, a lo simbólico. Sí, cada vez es más simbolista, que es un poco también la manera de escribir de Volado, ¿no? Gustaba ahí el simbolismo.
Sí, otra cosa que me gusta mucho de la poesía de María Teresa es que hablabas antes de los temas, ¿no? Del mar, de objetos cotidianos, habla, que me gusta mucho, ¿no? De un cigarrillo, de la taza, del café, no sé, me parece muy interesante. Y de la playa y eso, pero hay una cosa que me gusta mucho en sus poemas amorosos o eróticos, que es esa personificación de la mar y la playa para hablar del amor, de los sentimientos amorosos y del placer. Me parece muy interesante. Sí, bueno, va na línea del poema que leí antes. Sí. Yo creo que la mar y la playa de Xixón era el escenario que ella visitaba pues casi que a diario, y ella representaba en poesía lo que tenía alrededor. Por eso resulta tan moderna cuando pon el foco en detalles pequeños como el pitu que deixes en el cenicero. Este tipo de cosas que parece una poeta norteamericana. Sí, vamos a decir, ¿no? Parece que, bueno, a lo mejor había leído algo de poesía norteamericana, pero no me parece, yo creo que no llegaba mucho. Yo creo que no llegaba mucho en esa época, no, yo creo que empezó a llegar un poco más tarde. Pero bueno, de manera intuitiva descúbrelo, y de manera intuitiva también prescinde de lo sentimentaloide. Sí. Que mucha gente que empieza a escribir poesía, claro, yo ya era terrible, quiero decir. Sí, de todas formas, incluso en los poemas primeros, que puedes decir, bueno, pues sí que hay más ay, no me sale la palabra, una emocionalidad exacerbante, está bien utilizada esa emocionalidad, o sea, no repugna. A mí me llama, me gusta mucho por eso, porque jolín, ya empieza como con unas bases muy claras, muy sólidas. Bueno, estaba pensando que también parece que como se trata de una mujer, la expectativa es que va a ser más sentimental, y ella emocionalmente ya más austera de lo que esperamos encontrar. Lo que sí es muy sincera. Sí, y fundamentalmente confesional. Pero yo creo que fuera, estoy pensando por ejemplo de Roberto González Quevedo, que ya de aquella hacía poemas muy sencillos porque se inspiraba mucho en la poesía popular, no siempre, pero bueno, muchas veces sí. Y era menos retórica. O sea, hay muchos libros de esa época, de poesía de esa época, que resultan muy retóricos, y ellos ahora. En cuanto, no sé si queréis preguntar algo vosotros o vosotras, decirnos, que en cuanto a las narraciones breves, los cuentos de Tere, también me sorprende, aunque sé que en aquella época quizás estaba también de moda, ¿no? Esos personajes tan bien construidos, pero que tienen una parte fantasmagórica o una parte que vamos descubriendo, ¿no? Poco a poco, y que incluso pueden llegar a ser un poco de terror, como casi están al límite, ¿no? A ver, sabemos que Vicente García Oliva y Tere González eran grandes directores de Cortázar, que yo creo que en aquel momento todos éramos grandes directores de Cortázar. Y no solamente eso, también púsose de moda la literatura gótica del siglo XIX, que ahora vuelve otra vez. Sí, por eso tiene, por ejemplo, algún cuento donde aparece la figura del vampiro que parece un cuento del siglo XXI. Sí. Pero bebía de esas fuentes. O sea, en ese caso está claro que a ella
non me interesaba la narrativa realista, moi realista. Me interesaba y más o lo simbólico o lo fantástico. Claro, y también un poco mezclado con las leyendas populares, un poco. No sé, a mí me da la sensación de que estos personajes, por ejemplo, de la casa, son mujeres que transmiten esa oralidad, ¿no? Esa leyenda de... ¿Te parecen bruxes? Sí, sí, un poco. No sé, bueno, sí, ciertamente foi el momento de redescubrimiento de los mitos asturianos. Claro. Y todo el mundo lleguen como Yocos a Aurelio de Llano, o sea, eso está ahí. Pero yo creo que ya más fuerte, yo creo que hay muchísima influencia de Cortázar. De Cortázar, pero claro, que también tiene una parte así... Hayla en García Oliva, hayla en Miguel Rojo, que parece fatal, cuando lo digo, pero yo creo que fue la referencia en ese momento. Claro. Bueno, y antes hacía falta, o sea, Tere y supongo que otros escritores como ella empezarían a escribir cuentos por lo que decías de los concursos y porque hacía falta narrativa en asturiano. Pero ahora mismo, ¿cómo estamos? ¿En qué momento estamos en la narrativa en asturiano? ¿Hace falta más? Bueno, hay bastantes narradores y faltan narradoras. Bueno, no, yo que es incomparable. O sea, son dos momentos distintos de fecho. Sí. Nos años 80, Concello Bable plantea si queremos crear una lengua asturiana culta, hay que crear una literatura. Y las primeras personas que se ponen a escribir fanlo de manera militante. Entonces, bueno, yo creo que eso está muy superado, va mucho tiempo que la literatura asturiana como sistema está construida y, bueno, la militancia en estos momentos sigue habiéndola porque el hecho de escribir en asturiano, pues... Sí, ya es una posición, y es un posicionamiento, pero, bueno, un posicionamiento que llevamos con nos a la par de otras muchas motivaciones, ¿no? Valoración de la narrativa asturiana actual. Yo creo que hay mucha producción, pero díxolo muy bien Rendueles na revista Literatura, en el panorama de la literatura asturiana en el siglo XXIII que fizo, ¿no? Que publicó en la revista Literatura. La literatura asturiana pues ya hay como las demás literaturas, o sea, publicase demasiado y mucho y es malo. Pero igual que en la literatura española o catalana o en cualquier otro idioma. Entonces, como en la literatura española o en la literatura catalana tienes que esbillar. Y entonces hay figuras que sobresalen. Sí, claro. Evidentemente. Y que están, pues, en estos momentos, pues al mismo nivel que los sistemas literarios que tenemos alrededor nuestro. Además está viéndose, porque hay una novedad en la literatura asturiana que ya que ahora los escritores asturianos llámenlos a festivales literarios, de poesía y tal, y nunca... Fuera de Asturias, también, sí, que es muy importante. Fuera de Asturias, o sea, a Cataluña, o a Madrid, o a la Comunidad Valenciana, o a Lorient, o a Frankfurt, y no desmerecen. Por supuesto que no. La cuestión de las mujeres, no sabemos por qué razón, sigue habiendo muy pocas mujeres narradores escribiendo en asturiano. Parece que esta especie de maldición está deshaciéndose porque entre los narradores más nuevos pues están precisamente Blanca Fernández Quintana, Beatriz Quintana, Solinka Turbón, o sea, están apareciendo mujeres narradores, pero que estarían dentro del tramo que tienen, pues no sé, un máximo de 32 años. Pero
Bueno, hubo ahí, por ejemplo, todo lo que la gente que tiene la mi edad y tal, pues bueno, Esther Prieto ganó el premio Josefa Jovellanos con Huelo Ismail y tuvimos años y años oyendo la coletilla de la única mujer que ganó el premio Josefa Jovellanos. No había mujeres narradores. Bueno, eso da para otro coloquio. Sí, eso es verdad. Sí. Bueno, pues no sé si te apetece, para terminar, si te apetece leer algún poema más de María Teresa González. ¿Nos animáis a no sé, a preguntar algo, comentar algo? Bien, voy a leer un poema que se titula Agua que pasa y que recuelle algunas de las cosas que tenemos dicho sobre la poesía de ella. Por ejemplo, pues el erotismo y, por ejemplo, esa presencia de elementos naturales como el agua. Agua que pasa bajo el toponte de muslos y costazo. Remanso quieto que se duerme esperando el tu afalago. Fola que esguila y se pasea pela oriella desnuda del tu cuerpo. Y allí tórnase un fuego desfaciéndose después nunca ver o abrazo. Metáfora marina. Sí, total. Sexual. Sí. Pues nada, la verdad es que a mí me prestó mucho, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos el miércoles que viene, que va a venir Emma Pedreira, una escritora y poeta muy interesante, gallega, y vamos a hablar sobre lo mortuorio en la poesía contemporánea. Y un tema que me parece Poesía contemporánea, sí. Sí, aunque contemporánea lo alargamos un poco, Vamos, que hacemos referencia también un poco al siglo XIX y tal. Bueno. A los cementerios, ¿no? Sí, lo mortuorio se refiere... Hay que decirlo, porque si no... Sí, y está aquí en el folletín está explicado que bueno, hacemos como un itinerario de poetas que hablan sobre ritos, sobre maneras de llevar el duelo, de ir al cementerio o estar en casa y poder decir o sentir unas palabras para salvar esa pérdida, ¿no? Me parece muy interesante. Bueno, pues yo espero que alguien se anime a leer a Tere González, que es lo que a mí... Claro que sí. Gracias.